Buenas tardes, me da mucho gusto estar con ustedes. Cuánto quisiera verlos cara a cara. Pero bienvenidos a la Academia de Hombre a Hombre. Y nuestra petición, nuestro anhelo y esperanza es en la gracia de Dios que esté obrando en ustedes. Los trajo con un gran propósito. Abróchense porque y a ver a dónde los lleva. ¿Sí? Quiero hablar. Mi nombre es Eduardo Auli. Muchos me conocen por Ávila, que empecé a tomar después que fui deportado de México por unas acusaciones de fraude y tiempo en la cárcel aquí en México. Todo preso es inocente, ¿verdad que sí? Entonces, pues, pero Dios sabe y todo vendrá a la luz un día. Y quiero hablar del llamado de Dios, cómo Él escoge un hombre y le dobla la rodilla, lo humilla y todo con una misericordia y gracia, no para destruirlo, no para condenarlo, sino para levantarlo para que sea útil, para que sirva de algo. ¿Cuántos de ustedes han asistido a la iglesia por años y no hacen nada? No tienes fruto para mostrar, dijo Jesucristo. Sígueme y haré de ti pescador de hombres. Sígueme. Y en un día yo creo que el Señor nos va a pedir cuentas en cuanto al fruto del Espíritu Santo que Él da al que es genuinamente convertido. La paz, la paciencia, la benignidad, el amor. Pero te ha dado dones también para ejercer, y un don, algo que todos tenemos que preocuparnos, es lo que dice Proverbios: es sabio el que gana almas. Somos pescadores de hombres. Y es lo único en esta vida que va a permanecer. La casa que Dios no edifica se viene para abajo. Todo esto se va a dejar. Pero Cristo vino a buscar al que se perdió y salvarlo. Y Cristo te dice a ti en esta tarde, a mí: así como el Padre me envió, yo te envío también. Así como vemos que Cristo hace, tenemos que caminar en pos de Él. Dijo Cristo: el que quiere caminar en pos de mí, que se niegue a sí mismo. Que muera al yo. Y sígueme. Que muera al yo. Es difícil morir al yo, porque somos de naturaleza egoístas. Toda la vida desde que nacimos estamos pensando en el yo. Lo mío. Lo que yo quiero. Pero en Cristo, en el poder del Espíritu Santo, aprendemos a decir: no lo que yo quiero, Señor, sino lo que tú quieres. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida. Entonces les quiero llevar acompáñame por favor, al Salmo 78, verso 70 al 72. Salmo 78, verso 70. Escogió también a David su siervo. Lo tomó de entre los rediles de las ovejas. Lo trajo de cuidar las ovejas con sus corderitos para pastorear a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y él los pastoreó según la integridad de su corazón y los guió con la destreza de sus manos. Aquí vemos cómo todo empieza con Dios que escoge. Escogió también a David, ¿sí?
como para siervo. Escogió. Dios llama, Dios escoge, Dios me amó primero. Dice la Biblia que el Señor te conoció antes de los fundamentos del mundo. Te conoció y te llamó, te escogió, ¿sí? Para cosas grandes. Aquí está indicando que el papel de David era de ser siervo. ¿Sí? De ser como nos mostró Jesús, lavando los pies de los discípulos. Y unos se escandalizaron, ¿cómo es que el Señor Jesucristo, el Mesías, me va a lavar los pies? Pero esa es la marca del siervo de Dios. No el que siempre está en primer lugar. Los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. En el reino de Dios, la terminología y los valores cambian. Es mayor el que sirve, es mayor el que se preocupa por otros. Es menor el que solo anda viendo por lo propio. Padres de familia, es una gran tarea para nosotros. Uno, buscar primero el reino de Dios en mi esposa e hijos. Es alimentarme, fortalecerme, caminar enfrente de Él con integridad, ¿sí? Con cuidado, con amor. Es ver por ellos, velar por ellos. Y eso es lo buenísimo del matrimonio. Porque ya no estás viendo lo propio, sino una esposa y hijos. Y eso nos obliga a madurar. O cambia o te vas a morir. Cambia y empieza a caminar en el poder del Señor, o te vas a terminar con el divorcio o la droga o el alcohol o X. Las tentaciones son fuertes. La pornografía, la avaricia, las idolatrías, a una mujer ajena, a un trabajo, al dinero. Estas cosas son cosas dadas por Dios, pero en su lugar, a su tiempo. Y aquí vemos Dios escogiendo a David, su siervo. Nos dice, lo tomó de entre los rediles de las ovejas. Lo tomó del nivel más humilde. Era el hijo menor, sus hermanos no le hacían caso, no lo respetaban, no lo consideraban. Pero el Señor busca lo vil. El Señor busca el humilde, el quebrantado. Mi padre, cuando nació, pues al año sufrió polio. Entonces tenía una pierna seca, realmente pues sin músculos, sin tendones, era un huesito que jalaba y lo arrastraba. Nunca lo vi correr. Y mira que el Señor lo llamó a la sierra a vivir, donde siempre tenía que andar en veredas a pie y cruzar ríos a pie o montaba mula. Y yo lo vi caer mucho. En los pueblos donde donde íbamos a compartir, los niños, 15, 20, 30 de ellos hacían fila detrás de él. Y todos jalando la pierna, como caminaba mi papá, echando gritos, como borrachos en la calle, divirtiéndose por la debilidad de este hombre. Cuando brotó la Segunda Guerra Mundial, mi papá quería inscribirse, eso fue antes de venir a México. Y el ejército americano les dijo, no, nosotros aceptamos a mujeres antes que tú. Y él resolvió, Señor mi Dios, yo voy a ser un soldado tuyo. Señor, dame esa fuerza
Dame esa fuerza para traer honor a ti como mi Señor, como mi capitán, como mi rey, como mi patria. Es lo que yo quiero, Señor. Tus honores, tu gracia, tu poder que se derrame, porque soy un siervo fiel. Con el tiempo, así como me crecí entre los choles, me di cuenta que cuántas mujeres, hombres también, niños, tenían el labio leporino, partida, y el paladar también abierto. Entonces tenían que sentarse lejos de la mesa y abrir las piernas y a comer así, porque el frijol, la tortilla, los chícharos, el chile, todo se caía al piso. Perdían mucho. En la ciudad de estas personas, a los meses tienen una operación y una cirugía. Pero ¿cuándo? En Chiapas. ¿Qué de esta mujer con el labio leporino? Verlo es un horror porque no es natural. Así no diseñó el Señor el ser humano. Pero todas se casan. Y las he visto tan felices haciendo tortilla, abrazando sus bebés, dándole pecho, se ríen con las otras mujeres, son amadas, son felices con sus hijos, con su familia, no fueron despreciadas. Pero en esa cultura chol, ¿sabes quién es la despreciada? La rechazada, también un hombre, es el cojo. La mujer con una cadera mala o rodilla o tobillo y que cojea. Sí, cojea. ¿Quién la quiere? ¿A dónde va a caminar? ¿Cuándo va a caminar la milpa? ¿Cuándo va a cargar un costal de maíz? ¿Cuándo va a traer leña del campo con el mecapal? Era despreciada y nadie la quería y se quedaba estéril, sin hijos. Sí. Y mira que Dios llamó a mi padre con polio a servir a las misiones bajo la risa, la burla de medio pueblo. Sí. Y vino a predicar el reino de Dios en poder y gracia por el Espíritu, no por la carne, no por ser tan útil, no por ser tan entero, sino como haz de cuenta, una palabra despectiva que se usa ahora como un paralítico. Sí. Pero un hombre de oración, lleno del Espíritu Santo. Y nosotros, hombres enteros, completos, nos falta esa llenura del Espíritu Santo. Pasión por su palabra, ¿sí? La humildad para aceptar rechazo. Dice la palabra, lo tomó de entre los rediles de las ovejas. El Señor usa lo vil, lo despreciado, lo rechazado. Es cuando somos débiles, somos fuertes. Lo trajo de cuidar las ovejas con sus corderitos. Qué tarea apropiada para David. Aquel pastorcito, jovencito de ovejas que fue leal, fue fiel al cuidado de las ovejas de su padre, que arriesgaba su vida, tenía el valor para arrebatar una oveja de la boca del león o del oso. ¡Wow! Increíble. ¡Qué valor! ¡Qué denuedo! Pues el Señor lo trajo a pastorear sus ovejas. ¡Qué tarea tan difícil! Las ovejas son tercas, las ovejas son necias, las ovejas son rebeldes. Dios le dijo a Jeremías, predícale a este pueblo y no se van a arrepentir, no van a cambiar, no se van a convertir. Están decididos a ir a la destrucción. No ven y no ven.
Escuchan y no oyen. Y el Señor le dio el cargo de su pueblo, de Israel, su heredad. Mira qué misericordia y gracia de Dios, que Dios nombra el pueblo de Israel como su heredad. Nos dice el apóstol Pablo que tú y yo, estando en Cristo, somos por el Espíritu de Dios Israel. Sí. No se confundan con la nación atea de Israel. Pablo habla muy claro que nosotros, de fe en Cristo, somos hijos verdaderos de Abraham, no por carne, no por sangre, sino por el Espíritu de Dios, porque Dios te escogió, porque Dios te amó, porque Dios te levanta y te da vida. Los trajo de cuidar las ovejas con sus corderitos. No sé tú, cómo te portas, cómo estás con una persona débil. Mira, hombres débiles, afeminados, me chocan. Son cobardes, tímidos, se echan para atrás. Y yo necesito esa gracia de Dios para amarlos. Y buscar ese débil y acercarme a él. Porque es uno que Dios ama y ha dado su vida por él. ¿Sí? Lo trajo para pastorear a Jacob. ¿Quién tan difícil como Jacob? Un hombre tranza. El Señor te está poniendo, varón, en medio de gente difícil. Si fuera fácil, todos lo hicieran. Pero tenemos esta tarea de tratar con ellos, de amarlos, porque el Señor nos ama, nos amó primero. El desdén, el desprecio, el rechazo a otro demuestra que no hemos tenido un encuentro profundo con el Señor, a entender que así yo, rebelde, resistente, desobediente, orgulloso, pues el Señor me tuvo gracia y misericordia. Y dice el 72, y los pastoreó según la integridad de su corazón. Es carácter, un carácter no dividido, no de doble ánimo, no hipócrita, un carácter entregado a Dios, dependiente de Dios. Encuéntrate con Dios en su palabra. ¿Cuántos de ustedes abren la palabra todos los días? Pues todos nos sentamos a la mesa a comer, ¿verdad? Todos. Pero el Señor nos llama también a comer, a venir a la mesa, a comer, a meditar, a amar, a comer, a masticar, a meditar su palabra. Y en esa palabra nos vamos a tener un encuentro de vida con Cristo Jesús. Eso va a traer cambio a nuestra familia. Sí. Pero lo más difícil es romper con tu voluntad, con tu rebeldía, con tu soberbia, la mía también. Eso es parte del llamado. Cuando el Señor nos escoge, nos quiebra para bien. Es difícil la disciplina del Padre, pero es para nuestro bien. Les compartí antes cómo el Señor llamó a mi padre y mi madre. Pues yo me crié en un hogar cristiano. Oí todas las historias bíblicas desde niño. No faltaba yo en la iglesia. Yo conocía toda la buena y sana doctrina, pero no estaba rendido a Cristo. No había entregado mi vida a Cristo. En la prepa yo robaba carros y bicicletas en Chicago, donde me mandaron
a estudiar porque no era yo mal testimonio en Chiapas entre las iglesias con mis padres. En la universidad caí en la idolatría de las motocicletas de montaña y de motocross, y los domingos ahí estaba yo en las carreras. Me encantaba la moto. Y el Señor me tuvo que ir quebrando esta voluntad y este amor equivocado, mal puesto. Una noche en Gordon College, en Massachusetts, había mucho frío. Heló durante el día y yo salí para ver si con un palo largo, para ver si se podía patinar ahí. Me encanta el hielo, me encanta patinar. Y con el palo, si se quebraba, pues yo me apoyaba con esto y no iba yo para abajo. Y con eso hacía fuerza para salir. Encontré un hueco grande en medio. Y esa noche invité a varios amigos a ir. Y llevamos un cartón de cerveza y unos cigarros muy fuertes, el Marlboro, hasta el fondo de la laguna. Y ni siquiera habíamos destapado una cerveza o prendido un cigarro. Y era una universidad cristiana donde yo tenía que firmar que no tomaba y no fumaba. Pero allá, ¿quién me iba a ver? ¿Quién nos iba a ver? Cuando vi que venía saliendo del centro estudiantil un hombre patinando, y estaba lejos, no sé, 300 metros, 400. Grité, ¡aguas! Pero no me oyó, seguramente por los patines, que hacía el ruido cortando el hielo, y se fue al agua. Los dos amigos conmigo, Robbie y Rafael, Robbie salió rápido, pero no había ubicado dónde estaba el hoyo, y él se cayó este lado, y el hombre que se hundió antes estaba a este lado. Y Ralph ayudó a Robbie, y yo di la vuelta. Y ya al otro lado, ya le dije, mira, tienes que patear, amigo, levanta las piernas. Tienes que patear para salir, porque así no vas a salir. Y no le caía el 20. Y el hielo quebró debajo de mí. Y no, hombre, qué helada. Y con mi chamarra de ejército de puro algodón ahora empapado con agua y patines con los fierros, pues yo empecé a patear y salí. Quité la chamarra y le tiré la chamarra para agarrar una manga. Y yo la otra mano. Y ya estaba yo como a 2 metros de él y yo acostado. Le dije, patea, levanta tus piernas. Y se quebró el hielo debajo de mí otra vuelta. Y como estaba jalando, la chamarra me jaló y llegué hasta sus brazos. Y me dijo, me abrazó con toda la fuerza. Ya no aguanto, apóyame. Y nos fuimos para abajo los dos. Yo aprendí el rescate en natación y pude quitar su brazo que me apretaba el cuello y levantarlo por detrás. ¿Sí? ¿Quieres venir aquí un momento, porfa? ¿Eh? Gracias, vete. Así lo tenía. ¿Sí? Así. Y yo agarrando el hielo. Y yo pateando con las manos. Y gritando todo el tiempo, ¡auxilio! ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Nos perdemos! Pero cuando sentí que mi brazo se extendía, ve para abajo. ¿Sí? Tenía su cabeza bajo el agua. Gracias, joven. Y me di cuenta que se perdía. ¿Ahora qué hago? Voy por él, pero ¿cómo? Si ya no tuve la fuerza para aguantarlo aquí arriba. ¿Qué hago con él? Si yo voy para abajo, no voy a subir. Y se fue.
sentí sus brazos contra mis piernas que buscaban agarrarse algo, pero ya no cerraban sus manos por la helada. Y entonces yo sabía que ya no tenía fuerza. Y ya me di cuenta que me iba a morir. Ya me tocaba. Y me subí sobre el hielo con mi pecho, pateando. Y quería ya empezar a salir con las piernas. Y se rompió otra vuelta el hielo. Y es cuando yo me di cuenta, Señor, toda la religión y toda la doctrina, toda la asistencia a la iglesia, todos los mensajes que había yo ocupado eran en balde. Yo no estaba rendido al Señor. Yo me perdía. Y yo clamé al Señor, yo lloré al Señor. El Señor dobló mi rodilla, me quebró la rebeldía y la soberbia, el que yo puedo, yo lo voy a hacer a mi manera, yo con esta doctrina que he aprendido. Le dije, Señor, perdona mi mucho pecado, mi rebeldía contra mi Padre, mi soberbia, Señor. Yo te prometo, Señor, si tú me sacas de aquí, te voy a servir el resto de mi vida. Pues yo sabía desde niño, 8, 9, 10 años, que el Señor me llamaba a las misiones. Entonces hice el intento nuevamente para salir. Y pude salir. Y seguí sobre el hielo mucho, 10 metros, porque no temía que se quebrara otra vuelta. Y es cuando me paré y empecé a patinar, pero ya me caí exhausto, con hipertermia en el extremo, con 1.000.000 de agujas que penetraban mi cabeza y mi cuerpo por falta de circulación, así como te pasa cuando se te duerme una pierna y estás sentado encima. Varios, ahí sí ya llegó el equipo de rescate y me llevaron al centro estudiantil y pasé como 2 horas en la regadera llorando y sacando el frío, cuando me vinieron a pedir que los llevara otra vuelta a la laguna, porque el equipo de rescate, los buzos, no encontraban el difunto. Yo los llevé, bajaron y subieron rápido. Pero ahora con la lámpara fuerte del equipo de rescate, reconocí al muchacho. Era el presidente estudiantil de su generación, era el capellán. Como pastor de su generación, es el que siempre los fines de semana y entre semana me invitaba a la oración en su cuarto y en una sala con otros y a estudiar la palabra. Y yo me reía. Le decía, pues tú ora por nosotros, vamos a jugar a la cantina, a jugar billares. Y salíamos así, como que nosotros bien listos y bien abusados. No pude creer que este joven, sano, íntegro, humilde, servidor, útil en el reino, había perdido esa noche su vida. Y yo pregunté, ¿cómo es posible que yo, siendo el inútil, el orgulloso, el malo, el desobediente, el Señor me ha tenido misericordia? Así como en el reino de los animales. Es el fuerte que sobrevive y el débil muere. Pero no es así en el reino de los cielos varones. En el reino de Dios, el débil da su vida para el pobre.
el fuerte, el sano, el bueno, el íntegro, Cristo mismo da su vida para nosotros. Los orgullosos, los inútiles, los despreciados, los viles, por nuestro pecado. Cristo da su vida por nosotros. Nos dice la palabra que Él, siendo rico, dejó la gloria para hacernos a nosotros, siendo pobres, que nos hicieran ricos y fuertes. Y levantarnos para reinar juntamente en su reino. Este es el mensaje del Evangelio. En esto nos gozamos. Que Cristo nos ha tomado del potrero de las ovejitas para reinar y gobernar juntamente con Él. Dios los bendiga, varones. Déjame orar con ustedes. Señor, abre nuestros corazones. Dirige ahora a los hombres en plática y conversación y examinación, reflexión en cuanto a este pasaje y tu obra, tú que eres misericordioso con nosotros cuando merecíamos muerte y castigo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.